¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Sincro MX. Bienvenidos a estas noches de charlas que tenemos con muy buenos ponentes, muy buenos representantes de cada uno de los temas que hemos estado platicando aquí. Y bueno, pues el día de hoy estaremos llevando a cabo una charla más con una voz autorizada en su rama, con una gran experiencia dentro de la natación y de la formación deportiva. Así que a todos les damos la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos que este es un foro abierto para que puedan hacer preguntas que podamos hacer a nuestro invitado. Y también les recordamos, estamos en la tercera charla, jueves 28 de enero. Ya hablamos de la nutrición, ya hablamos de las exigencias, hablamos de las expectativas en la natación artística y pues en prácticamente todas esas charlas que hemos tenido con los especialistas ha salido el tema de los padres de familia y bueno, por lo que nos estuvieron comentando, nos dimos a la tarea de buscar un invitado que nos diera una luz, que nos diera unos consejos, que supiera sobre el tema y bueno, pues es con eso que hemos llegado con el profesor Armando Sánchez con este tema de cómo sumar al desarrollo deportivo de mi hija o de mi hijo. Muy concretamente, el profesor Armando tiene más de 30 años como entrenador de natación, ha sido entrenador en jefe de las acuáticas tan importantes como Nelson Vargas, Casablanca, también coordinador deportivo del TEC de Monterrey, tiene un currículum impresionante de ponencias y para resumirlo, bueno, pues es un ponente conocido en México, dentro de la natación, pero en otros deportes también, y también a nivel internacional. Así que un nuevo participante, un nuevo entrevistado de talla internacional. Armando, profesor, buenas noches, bienvenido, feliz año, año de retos, decíamos, pero pues hay que darle con todo y mantener ese ánimo. Gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias y muy complacido de poder estar con ustedes, acompañar a todo tu foro y pues aportando un granito de arena en mi experiencia, ojalá que pueda hacerle de interés a la gente que ama nuestro deporte y que pues quiere hacer algo para ayudar a sus hijos. Sin lugar a dudas, y más en estos tiempos de pandemia, en donde hemos aprendido que el deporte, la condición física, la buena cultura física, pues ayuda mucho al tema de la salud. Y bueno, pues ahora queda demostrado más que nunca en este país que no tenemos esa cultura deportiva como en otros lados. Primero, la primera pregunta que tendría, y nuevamente invitamos, recordamos el tema es para los padres de familia, aunque el profesor Armando tiene un conocimiento amplio en cuestión de técnica, incluso dentro de la CONADE o el Comité Olímpico Mexicano, también es miembro de esta comisión de investigación, así que lo que diga es muy importante, que lo tomemos en cuenta y las preguntas, bueno, pues aquí en el chat con muchísimo gusto las iremos leyendo. Profesor, la primera pregunta que se me viene a la cabeza y que estuvimos platicando con algunos compañeros es, ¿cómo en esta etapa inicial de los alumnos, de los atletas, cuando están empezando a elegir deporte, solemos tener deportistas que prueban un deporte, prueban otro deporte y dicen, no los presiones hasta que encuentre el deporte que le guste, pero dicho por amigos, por conocidos, hay niños o niñas que simplemente experimentan 10 deportes y no se quedan en ninguno. El papá, ¿cómo puede identificar en qué deporte debe dejar a su hijo o cómo tomar esta primera decisión de acercarse al deporte? Bien, primero que nada creo que es importante recordar que la edad infantil es una edad para intentar conocer, experimentar y poder allegarse como un bagaje general de actividad física, de opciones de deporte. Por tanto, yo veo muy bien que tengan varias opciones. Sin embargo, si su aspiración es que tome un deporte con la intención de ser competitivo en el mediano y largo plazo, pues hay que animarlos a que esta decisión sea antes de los 12 años, 12, 13 años, en algunas disciplinas puede ser un poco más tarde, pero definitivamente es importante darles la opción de que puedan probar y comparar. Lo que creo que no debe pasar es que se convierta en una falta de compromiso y de una falta de claridad simplemente porque no me gusta, porque me cansa, porque no me quiero comprometer. Y creo que el papel de los padres es, a ver, empiezas un compromiso, lo terminas, después de un tiempo puedes cambiar, sacas tus conclusiones, lo platicamos, pero tampoco que se convierta en algo que es simplemente brincar de una actividad a otra. Me parece que hay muchos parámetros que indican pues, en el ballet pues, piernas largas, chicas esbeltas que pueden flotar muy bien, etcétera. Pero independientemente de las características físicas, creo que si alguien no ama lo que hace,
no va a poder sobrevivir 20 años de carrera deportiva que se requieren en promedio en muchos de los deportes acuáticos. Entonces, me parece que lo primero es escuchar lo que tu corazón te dice, tu pasión, a dónde te lleva. Y hay veces que hay gente con poco talento, entre comillas, que logra resultados muy destacados porque a cambio probablemente tiene el compromiso, la tenacidad, la determinación y probablemente va a sobrevivir más que algunos otros que teniendo más talento no tengan todas estas competencias psicosociales, de actitud que les puedan llevar más lejos. Ahora bien, los papás que fueron deportistas en su momento, bueno, tienen de alguna manera la disciplina, saben a lo que van, pero ahora hay padres de familia que quizá no tuvieron la oportunidad de vivir el deporte como tal y quieren iniciar a sus hijos. ¿Se ha encontrado alguna diferencia? ¿Qué recomendarle tanto al papá que fue deportista para que ahora tiene su hijo y ingresa al deporte, y qué recomendarle al papá que no fue deportista y que no conoce todavía este terreno en estas primeras etapas de la decisión? Muy importante esta pregunta porque de ahí derivan a veces conflictos con los entrenadores. Creo que el principal rol de los padres es asumir el rol de padres. Es decir, un deportista para sobresalir requiere el acompañamiento de tres figuras claves, que son sus dos padres y el entrenador o el staff. Vamos a decir familia y staff, ¿no? Sobre esos pilares tiene que ser acompañado durante todo este difícil camino del deporte de rendimiento. Cuando los padres tienen claro que su papel es acompañar, facilitar, amar a sus hijos incondicionalmente, sin importar los alcances que tenga, sin importar el perfil deportivo que pueda tener, creo que harán el mejor papel en ayuda a sus hijos. Si en un equipo de fútbol dos quieren ser Messi, el equipo no funciona. Uno tiene que parar los goles, otro tiene que mandar los pases y otro tiene que meter los goles. Si cada uno asume su papel, se puede lograr un mejor acompañamiento. Yo les diría que aquellos que tienen experiencia, a veces tenemos la tentación de intervenir, de decir, no, hazlo así, porque hacen esto, porque hacen lo otro. Y creo que es legítimo, como padres, si tengo duda, preguntar. Sin embargo, esto tiene que hacerse entre los padres y el entrenador de manera respetuosa, entendiendo los límites y las competencias de cada uno y tratando de no transferirle estas dudas a los hijos, tratando de mantenerlos ajenos, que es igual que en un matrimonio, las diferencias entre papá y mamá, las disputas que pueda haber, tratamos de mantener ajenos a nuestros hijos para no involucrarlos en algo que probablemente no les compete. Aquí sería exactamente lo mismo. Y si yo soy un padre que no tengo muchas nociones del deporte, puedo buscar asesoría, capacitación, hay muchos eventos de capacitación para padres y otra vez, si tengo duda, pide una reunión con el entrenador, regáleme unos minutos, deme una cita, pero no hacerlo cuando están entrenando, cuando están en medio de un viaje o cuando están en una competencia, porque ese no es el mejor momento para que se sienten y se les pueda explicar, este es el plan, esto es lo que estamos buscando, estamos intentando hacer esto. No se queden con la duda, pero asuman la responsabilidad y las limitantes de su papel como padres, respetando el papel del entrenador. Creo que esa es la mejor manera de empoderarlos. Sin lugar a dudas, y ese es un tema dentro del deporte, la relación que tiene el papá con la entrenadora, el entrenador. Ahí es donde leíamos y revisaba algunos documentos que dicen el papá que es entrenador, el papá que empieza a tener esa autoridad o que quiere ser el entrenador también, además de papá. Ese respeto y esa comunicación entre el entrenador y el papá es fundamental para que el deportista pueda tener un buen desempeño, me imagino, ¿no? No, totalmente. Y creo que como padres es muy legítimo y es muy válido querer despejar tus dudas. Creo que se vale investigar, preguntar, saber qué tipo de filosofía tiene tu club, tu entrenador, qué aspira a lograr. Puede pedir o información por qué esta competencia, por qué no participan aquí, a dónde quieren llegar. Eso está muy bien, sin transgredir los límites de lo que es el ámbito del técnico deportivo que le compete a los entrenadores y el ámbito de la familia. Creo que mientras esa relación sea armónica, los más favorecidos son los propios deportistas. Dice Mari Pérez, buenas noches. Sí, con mis hijas yo las dejé un año en una disciplina, no les gustaba y cambiaban al otro año.
pues es lo que decías, un poco de pues mantenerlos. ¿Un año es un buen tiempo para Claro, dejar a una atleta? totalmente. Y yo les pediría, yo siempre les pido a los padres por lo menos un año para que empiece y termine una temporada, porque todos sabemos que hacer un pedazo de la temporada, entrar y a veces el año te llevan a adaptarte apenas al programa. Entonces, sí es importante, pero además entender que, vamos a ver, yo puedo tomar el deporte como parte de mi educación, de formación general, como parte de un bagaje de vida, está muy bien, pero si tengo aspiraciones deportivas competitivas, adicionalmente tiene que adquirir un estilo de vida para el deporte. Y este estilo de vida toma años adoptarlo. Por lo tanto, lo primero que tiene que aprender es compromiso. Empiezo y termino. Termino, evalúo, analizo, decido si es lo que quiero y si no, busco otra opción. Pero no permitirles que abandonen simplemente porque no les va bien, porque se cansaron o porque resultó más difícil de lo que creían. Creo que eso no sería un buen mensaje. Si estamos hablando de la formación deportiva, ¿qué tanto es bueno o malo el famoso castigo de no cumpliste en la escuela, no vas a entrenar? ¿En qué le afectamos a los deportistas en este aspecto? Bueno, mucho, porque primero está demostrado que el que tiene problemas en la escuela no necesariamente es debido al deporte. En la inmensa mayoría de los casos tiene que ver con una desorganización en los horarios y una mala administración del tiempo para saber estudiar con calidad, con efectividad y tratando de ser asertivo en el tiempo que utilizan para estudiar. Esos son los factores que normalmente merman el rendimiento en la escuela. Por otro lado, se ha demostrado científicamente que aquellos que adquieren hábitos de disciplina, de constancia, tenacidad que el deporte les inculca, suelen tener muchos beneficios en la escuela. Por otro lado, hay que entender también que los deportistas están haciendo dos carreras, una carrera deportiva y una carrera académica. Para que tengamos una idea, un deportista que decide entrar al rendimiento deportivo, cuando llega a los 10 años, tiene más o menos 40 horas de actividad en compromisos a la semana. Es decir, entre escuela y entrenamiento tienen alrededor de 40 horas a los 10 años. Esa es la jornada completa de un obrero en una fábrica. Le estamos exigiendo a un niño de 10 años lo mismo que una persona que va a estar en una empresa y apenas tiene 10 años y le falta incrementar el doble de horas cuando llega a los 20 años. Ese es el nivel de la exigencia que tienen y requiere una comprensión diferente y requiere un respeto y quizá estrategias que no siempre a la primera o en las, digamos, de manera fácil se pueden adquirir, sino que requiere toda una reingeniería del tiempo de la familia y de la manera como la familia coexiste con el deporte. Sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, bueno, aquí nos pregunta Alfonso Valentín, dice, ¿qué tan grave podría ser o repercutiría en niños en practicar dos disciplinas deportivas? Bueno, me parece que con estas horas no sé si alcance, ¿no? Bueno, al principio, cuando están, digamos, en la etapa de iniciación deportiva, ¿a qué le llamamos iniciación deportiva? No a la etapa de enseñanza de la escuelita, sino cuando empiezan a formalmente competir, afiliarse, estar en un padrón, digamos, deportivo oficial. A partir de ahí y hasta que empiezan a tener competencias, digamos, de nivel nacional importante. La edad idónea en los deportes acuáticos, en las disciplinas acuáticas, se recomienda entre los 8 y 12 años. Obviamente, entre más pronto puede ser mejor, sobre todo en el caso de clavados, etcétera. Pero en natación y natación artística, pues vemos mujeres muy maduras compitiendo en el alto nivel, mayores de 25, mayores de 30 años. Por tanto, yo lo que tengo que pensar es, si la edad promedio está entre 25 y 30 años, de ahí para atrás, ¿cuántos años tengo que invertir? Si tengo 10 y tengo que llegar por lo menos a los 25, pues tengo que entrenar por lo menos 15 años o más. Esta es un poco la perspectiva que tenemos que tener en el proceso de largo plazo, porque el deporte no se construye buscando ser el mejor solo en un año, sino en darle continuidad, progresión y sistematización al trabajo en el largo plazo. Es solo así como se consiguen resultados importantes. Sin lugar a dudas. Ahora, hablando de largo plazo, ¿cómo manejar un padre de familia quizá los fracasos, entre comillas, de un atleta? Es decir, no es el mejor, no ganó podio en
4 años que lleva en la disciplina, cómo manejarlo, cómo mantener ese enfoque a largo plazo, porque hoy día los premios, el subir al podium, los beneficios incluso de económicos, de apoyos de gobiernos, etcétera, están obligando a buscar ese podio. ¿Cómo ayudarlo a que tengan ese tiempo de largo de rendimiento? Muy importante tu pregunta. Yo le diría a los padres, como padre que soy también, que entiendo perfectamente nuestra inquietud, queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, queremos allanar el camino si fuera posible. Y yo creo que aquí lo primero que tienen que preguntarse ustedes como padres es, ¿estoy viendo el deporte como un medio o estoy viendo el deporte como un fin? Si lo veo como un fin, solo tiene sentido si va logrando las medallas, si es seleccionado nacional, si participó en campeonatos centroamericanos, panamericanos, y si no lo logró, pues no sirvió. Pero si le damos un alcance mucho más trascendental en la vida de una persona, tenemos que entenderlo como un medio para brindarle educación, salud, bienestar, que le permite inculcar hábitos, valores, actitudes, para que se convierta en una mejor persona y no solo en un mejor deportista. Si mi visión es que el deporte es un medio para empoderar las capacidades de mi hijo en cualquier ámbito más allá del deporte, cualquiera que sea el resultado, siempre será valioso en este proceso de formación. Quiero decirles que en un congreso que tuvimos en Singapur, que fue el Congreso Mundial de Entrenadores en el 2010, hubo mesas de discusión de cuáles son las características de los atletas que logran mejor resultado deportivo. Y la conclusión, a la única que todos estuvimos de acuerdo, fue aprender. Mientras ellos aprendan, están mejorando. Y mientras sean capaces de aprender, seguirán ganando en cualquier sentido en el deporte. Lo más importante no es ganar siempre o tener el resultado que yo esperaba, sino sacar algo de provecho de todo ese entrenamiento, de todo ese esfuerzo para llegar a la competencia. Cualquiera que haya sido el resultado, siempre puedes aprender. Y mientras sigas aprendiendo, seguirás mejorando. De ahí que hay una máxima en el deporte que dice, fallar en aprender es aprender a fallar. Pero no solo en el deporte, incluso en otros ámbitos de tu vida. Wow, y toda esta filosofía, todo este conocimiento, toda esta paciencia, todo esto, bueno, pues lo tienen que ir trabajando los padres de familia. Se entiende la desesperación, se entiende el querer ganar, pero como bien lo decías, creo que es un trabajo que tienen que hacer. No solamente el atleta estará haciendo su trabajo en la alberca, en la cancha, pero el papá tiene que hacer su trabajo dentro de su cabeza, de su pasión, de su corazón, para ayudar en este proceso. Y aquí, bueno, lo tenía pensado decir al principio, es bien importante, como lo hemos dicho en cada una de las pláticas que hemos tenido, aquí hablamos de una generalidad, pero siempre es importante hacer un trabajo personal, prepararse, capacitarse y para brindar estas herramientas y estos ejercicios. Y aprovecho aquí, el profesor Armando tiene justamente la Escuela de Padres de Familia, que consta en 5 clases. Platícanos de estas clases, profesor. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque esto es algo que yo creo que hace mucha falta en todos los deportes en nuestro país. Sí, claro que sí. Mira, yo llevo 41 años como entrenador y en estos 41 años yo sé lo que sufre uno como padre y a veces como entrenador sentir que a lo mejor no tengo la capacidad para explicarle a los padres qué estoy haciendo y por qué y ganármelos para que confíen en el programa. Y he visto cómo muchas veces los papás mejor intencionados del mundo, con toda la mejor buena voluntad, terminan saboteando la vida deportiva de sus hijos por desconocimiento, no por otra cosa, porque ningún padre hará algo conscientemente en contra de sus hijos, eso me queda claro. Pero si no conozco lo suficiente, puedo cometer ese error. Entonces me di a la tarea de crear esta escuela de padres, que son 5 conferencias básicas. Después hay otros módulos para los que quieren. Y se repiten de forma cíclica, ¿no? Ahorita hicimos la primera hace un mes. Cada mes tenemos otra conferencia. Este mes, el 19 de febrero, tenemos el tema del rol de la competencia en el proceso de formación deportiva. ¿Qué es la competencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo evaluar los resultados? Y de qué manera yo como padre puedo ayudar en la competencia, aunque yo no sepa del deporte. ¿Cuál es mi aportación?
qué sí y qué no debo hacer para que ayude a mis hijos a pasar por este proceso de manera mucho más positiva y enriquecedora en su proceso de formación. Muy bien, pues a la gente que esté interesada en entrar a esta escuela de padres, es pues en 5 ponencias, como le decía el profesor, le vamos a dar los informes ya que nos escriban ahí en el chat con mucho gusto. Es algo pues de muy bajo costo y con un gran beneficio por todo el conocimiento y todo ese apoyo que le van a dar a los atletas. Nos pregunta la mamá de Camila Argumedo, una familia de niñas deportistas de natación artística con grandes resultados. Ellas han sido campeonas estatales, han sido campeonas de nuestro circuito en Synchro MX y nos pregunta qué tanto le están afectando, qué tanto le afecta a un atleta de alto rendimiento el dejar de competir por tanto tiempo como lo ha sido ahorita el tiempo de la pandemia. Bueno, me parece que depende. Vamos a ver, yo siempre les digo a los jóvenes, la pandemia es la misma para todos, pero el resultado va a ser dependiendo de cómo querramos nosotros enfocarlo. No competir siempre es desmotivante, siempre nos hace perder cierta parte de la preparación. Sin embargo, también sucede que muchas veces descansar un poco la mente y el cuerpo, ayudar a los procesos regenerativos, puede ayudarnos a cargar pila, como decimos normalmente, nos ayuda a afilar el hacha para que cuando regresemos a la actividad deportiva vengamos empoderados y habiendo sacado provecho de esta pausa. Probablemente ahorita el no tener la presión de la competencia, podemos dedicar más tiempo a ciertas cosas a las que normalmente no se les da suficiente tiempo en la preparación, como la preparación teórica, como la preparación intelectual, rehabilitarse de alguna lesión, hacer un trabajo profiláctico, mejorar la elasticidad, analizar videos y tratar de sacar nuevas ideas. Es decir, todo eso en este momento podríamos capitalizarlo a favor sin la competencia. No obstante, siempre es ideal competir, pero tendríamos la posibilidad de capitalizarlo en otras áreas de la preparación. Yo diría ayudar a los jóvenes también a ser resilientes. Si algo nos enseña el deporte es la resiliencia, esta capacidad de enfrentar situaciones adversas y ser capaces de salir fortalecidos de esta situación. Reconstruirnos, recoger las piezas y empoderarnos. Entonces, si algo nos enseña el deporte es precisamente eso, y si algo exige el deporte actual competitivo es tolerancia a la frustración y resiliencia. Y esto es lo que más vamos a aprender en esta pandemia, y si lo hacemos, habremos salido al final fortalecidos de toda esta experiencia. Sin lugar a dudas, y la verdad es que nos orgullece mucho, por ejemplo, en el caso de la natación artística, fue uno de los primeros deportes que empezó a hacer eventos virtuales, que empezó no solamente en México, en otros países empezó a hacer, se presta un poco el deporte y eso ha mantenido un tanto la chispa, ¿no? Desafortunadamente cuando cierran los clubes, bueno, pues ahí más allá de los ejercicios en Zoom no se puede hacer, pero creo que eso es parte importante, mantenerse motivado, mantenerse con la chispa encendida para que cuando regresemos con esa fuerza y a sacar ventaja. Ni modo, esto ya está y no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprovecharlo como bien has dicho. Y hablando de esta pandemia, bueno, no de esta pandemia, del tiempo, en la natación artística, a diferencia de la natación, no hay tantas competencias, ¿no? Nosotros decimos en natación artística es que los de natación tienen eventos cada 8 días y cada 15 días hay un evento donde pueden competir. En natación artística hay 3 eventos de la federación, incluyendo la Olimpiada Nacional, y nosotros como Synchro MX tenemos 4 eventos al año. Es decir, hay 7 eventos al año en donde podrías participar. ¿Qué recomendarle a las deportistas y los deportistas de natación artística siendo este deporte no con tanta competencia? Sí. Bueno, yo te voy a decir que yo critico mucho a los nadadores de que compiten demasiado, porque un atleta de alto rendimiento, aún en natación, no debería competir más de 12 veces al año. Y en natación artística, que tenemos tantos elementos técnicos y que la técnica en natación artística es cada vez más espectacular, cada vez más acrobática, más aérea, con más aplicaciones de fuerza, con mucho más calidad de creatividad en la coreografía, etcétera, pues requiere tiempo para prepararse y montarse todo eso. Entonces yo creo que hay que aprovechar a prepararse en áreas, digamos, que apoyan de manera tangencial
la participación en la competencia, y yo creo que tener una buena escuela de ballet que acompañe, un buen trabajo de flexoelasticidad, un buen trabajo artístico donde aporten, colaboren, me parece que podemos hacer un buen trabajo. México tiene una tradición muy importante, pues en muchas ocasiones hemos estado en el ranking de los top 10 y muchas veces inclusive entre los 8 mejores del mundo, y esto es producto de que hay mucho expertise, hay excelentes entrenadoras en México, y bueno, creo que siempre hay posibilidad de sacarle provecho, y si son 4 o son 6 competencias, de todas maneras, entre más tiempo tengo para prepararme, mejor preparado puedo estar. Sí, sin lugar a dudas, y eso hay que explotarlo ya dentro de la competencia y también ayuda a que la atleta pueda tener una vida deportiva más larga, ¿no? Que es lo que pasa en Exacto. deportes que se exigen a muy temprana edad, que los chicos terminan ya muy exigidos cuando apenas están alcanzando su potencial, que es algo de lo que tú mucho has defendido en congresos, ¿no? Alargar la vida del deportista y no quemarlo, como se dice coloquialmente. Es correcto. Y yo creo que entre más tiempo de preparación entre una competencia y otra, siempre es mejor. Si en natación no lo hacemos porque a veces no se puede, porque te ponen un selectivo, tu selectivo, tu selectivo. Pero el hecho de que tengan menos competencias creo que puede ser una gran ventaja. Ahora, regresando al tema de los padres de familia, ¿dónde termina y cómo se traza esa línea de autoridad entre el entrenador y el padre de familia? Porque a veces es muy, bueno, desde mi punto de vista no es sensible, pero hay padres de familia o hay entrenadores que dicen es que es muy ligera esa línea de tanto del lado de los entrenadores que quizás se metan de más en la vida del alumno como de los padres de familia hacia el entrenador, ¿no? Tienes toda la razón. Creo que ambos, el entrenador tiene que respetar la vida familiar. Mira, como entrenador a veces te acercan los jóvenes y te dicen cosas de su familia. Es que mis papás, es que la situación en casa, no sé. Y a veces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, mira, no te toca a ti juzgar la situación entre tus padres, entre ellos dos tienen que resolverlo, los problemas de dos se resuelven entre dos, tu rol como hijo es tratar de cumplir con tu responsabilidad, cuidar tu deporte, etcétera. De la misma manera los padres, esta línea como dices a veces es muy tenue, y lo importante es entender qué necesita de mí mi hijo. Necesita la figura paterna, necesita la figura materna. Lo voy a tratar de explicar en un ejemplo. En una ocasión estuvimos en un congreso en Florida que nos invitó la Federación Americana de Natación. Y trajeron a una nadadora latina, Cristina Teuscher, quien había sido, bueno, sus padres migraron a Estados Unidos. Ella participó en el relevo 4 por 100 libres de Estados Unidos y ganaron medalla de oro. Y ella como latina nos contaba un poco su historia. Y reiteradamente hablaba de la importancia de su mamá. Gracias a ella pude lograr lo que he logrado deportivamente hablando. Y cuando le preguntábamos, pues, ¿qué hacía tu mamá? Nosotros pensábamos, pues ella llevaba, no sé, el traje de baño, los gogles, le daba masaje, le traía la comida. Y empezó a reír, dice, no, mi mamá no sabía nada de natación, ni siquiera se sabía mis tiempos. Pero yo iba a una competencia a Europa y tenía toda la presión encima de dar la marca, de mis compañeros que había envidias y me criticaban si no me iba bien, la presión de la prensa, las expectativas de todo el equipo cargando sobre mis hombros. Y hay veces que no te va bien, aunque hagas tu mayor esfuerzo. Pero a mí me reconfortaba siempre saber que cuando yo llamaba a casa, mi madre me decía, ¿cómo estás, mi amor? Pues bien, mamá, no me he ido muy bien en la competencia. Pero mi madre invariablemente me decía, ay, mi amor, qué bueno que me hablaste y qué bueno que te estés divirtiendo. Mira, ya te preparé el pastel ese de manzana que te gusta tanto. Cuando regreses a casa aquí te lo voy a preparar y va a venir tu tía porque te quiere saludar. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la parte deportiva, no? Y ella decía, si no hubiera sido por ese refugio eh, intransigible, que era mi casa, mi hogar, con el respaldo incondicional de mi madre, que sabía que me amaba, pasara lo que pasara. Yo sabía que no importaba qué tan bien o qué tan mal me fuera, el cariño y el amor de mi madre nunca iban a cambiar. Y eso me daba una fuerza para poder enfrentar la presión que tenía afuera, porque contaba con ese respaldo siempre de mi madre. Entonces yo le diría a los padres, ser el mejor padre, ser la mejor madre, aunque no entendamos mucho el deporte, es la mejor ayuda que podemos dar. Oye, pues yo tenía una siguiente pregunta, pero esta anécdota responde todo.
la parte de la sobreprotección y la parte del desinterés. Y bueno, creo que aquí nos queda claro que hay que estar en medio, ¿no? Ni Sí, sobreproteger, ni quedarnos en el desinterés, sino ser ese confort, ese lugar de alivio para el atleta, ¿no? claro. El puerto seguro. Tú Claro. como familia eres el puerto seguro. Oye, en el tema de los castigos y de los premios, hay muchos atletas que hoy día, no solamente atletas, en la vida diaria estamos viendo que nosotros como padres de familia, las nuevas generaciones todavía más pequeñas que nosotros, o premian mucho o castigan mucho. ¿Estos premios son buenos? ¿Cuándo vale la pena dar un premio y cuándo vale la pena dar un castigo? Sí, mira, tenemos que entender que tanto los premios como los castigos son motivadores extrínsecos, externos. Y el motor que tiene que mover esa energía, esa fuerza de voluntad del atleta, tiene que salir de dentro. Como dije al principio, hay que enamorarse de esto, porque me toca a mí y es mi proyecto de vida. Por tanto, la motivación intrínseca es siempre más poderosa. El problema de los premios y castigos es que van fomentando una personalidad chantajista, una personalidad poco responsable de sí mismo, porque depende de fuera que yo me sienta motivado, que me sienta aludido y no asumo mi propio papel. Cuando me centro en mí mismo y asumo mi propia responsabilidad, sabiendo automotivarme y tener la claridad de que lo que hago es porque yo lo quiero y porque me hace sentir mejor, ayuda mucho a centrarse en el proceso y a centrarse en pequeños logros y no en el resultado, porque el resultado es muy circunstancial. Yo creo que si nosotros ayudamos a los jóvenes a entender que esta educación de premios y castigos es la educación del chantaje, de la corrupción, de la extorsión, y cambiamos este modelo por un modelo que se llama educación basada en reciprocidad, que significa todo en la vida tiene consecuencias, buenas o malas, según tus actos, según tus omisiones. Y cuando yo hago algo en favor de mi preparación, pues voy a tener tarde o temprano un resultado. Y si no lo hago, tarde o temprano la factura me va a llegar en la competencia. Yo tengo que asumir que la responsabilidad está en mí, más allá de que los agentes externos, llámense padres, políticos, directivos, quieran o no quieran motivarme, puedan o no puedan motivarme. La motivación surge de mi propia convicción, de lo que quiero lograr. Yo intentaría modificar estos patrones de premios y castigos por una educación deportiva basada en reciprocidad. Consecuencias positivas o no tan positivas de lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer para mi preparación. Nos dice Raúl Ojeda aquí en el chat, dice, pues apoyan a sus hijos como un medio en el deporte y que le preocupa, pues que ahora con el homeschool, tantas horas que están los niños pegados en las clases, me imagino, pues está disminuyendo sus horarios para poder hacer ejercicio. ¿Qué recomendarle? Sí, todos tenemos ese problema y ese reto y créeme que es difícil. Y yo les diría que si ese día no le toca entrenar, hacerlo, participar activamente, armar un rompecabezas en la familia, salir a caminar, jugar con el Lego, pasear a los perros, jugar con las mascotas. Y si le toca entrenar, tratar de que termine su entrenamiento y después eh, yo lo que intentaría es limitar las horas después de la clase para que su actividad recreativa y de ocio no sea también tecnológica, que de por sí ya hay muchas, sino que sea más una actividad física o de convivencia social. No solamente la falta de actividad física, sino la falta de sociabilización, de verse a los ojos, de hablar con otro, de tocarse, de estar cerca de otro ser humano. Creo que es fundamental no perderlo. Sin lugar a dudas, nos pregunta Graciela González, ¿qué tan sano es ser padre y entrenador al mismo tiempo? Hay veces que no queda de otra, pero no es lo ideal. Y si llega a ser el caso, que conozco muchos colegas que lo han hecho muy bien, yo intentaría que de la puerta de la casa hacia adentro, no vuelvo a hablar del entrenamiento, y de ahí, de la puerta de la casa hacia adentro, soy papá. De la puerta de la casa hasta que llegue el entrenamiento, soy el que te acompaña, y en el entrenamiento, en la piscina, soy el entrenador, y una vez que pasamos la puerta de la piscina hacia el estacionamiento, empiezo a ser tu padre otra vez, y me olvido de esos problemas. No llevar los problemas del agua a la mesa,
y no llevar los problemas de la casa a la piscina. Wow, es una tarea, no debe ser fácil, me imagino, No, ¿no? Pero se no es puede. fácil. ¿A ti te ha tocado ser entrenador de tus hijos, Armando? No, de hecho intento no hacerlo y a veces me cuesta. Mi hijo juega fútbol y hay veces que yo veo cosas que digo, caray, yo haría otra cosa, ¿no? Pero trato de respetar lo más que puedo y entiendo y en un par de ocasiones he platicado con el coach de manera muy respetuosa, obviamente sin que mi hijo se entere siquiera que yo platiqué con él, preguntándole algunas cosas, algunas inquietudes, pero al final yo respeto lo que él diga porque él es el entrenador. Y algo importante que hay que entender, el deporte solo funciona en la medida que el nadador, el deportista, confía en su programa y en su entrenador. El día que pierda confianza en el programa y el entrenador, no hay entrenamiento que funcione. El entrenamiento se basa en la confianza. Y el papá tiene que apoyarle, ¿no? Para que el atleta pues confíe en eso que se le está dando por parte del entrenador. Exactamente. Muy bien, Armando, pues mira qué rápido se nos está yendo el tiempo. Aprovecho para felicitarte por esta gran carrera, por esta oportunidad que estás dando, no solamente en el tema de los padres de familia con estas conferencias que estás haciendo, sino mantenerte en la cuestión técnica, en las charlas. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y pues te invitamos a la natación artística un día, pues aquí está tu casa, digo, tú eres de todos los deportes acuáticos y ahora me entero que hasta del fútbol, pero esta es tu casa también. Gracias, gracias. No, a mí me encanta la natación artística. Mira, mi abuela en los años 40, en la escuela de natación donde se conocieron mis padres, en el centro de Coyoacán, ellos hacían lo que en su momento era un símil de lo que era la escuela de sirenas de aquella gran película y hacían el ballet acuático, como se llamaba en aquel entonces. Y yo todavía tengo guardado un traje de baño que era bordado con lentejuela, que parece una armadura de eso, te la pones y te hundes, ¿no? Bueno, entonces desde entonces mi mamá, mi padre me contaban anécdotas y bueno, creo que es una de las disciplinas más formidables que hay, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la tercera disciplina más vista en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues finalmente es un año complejo, pero platicábamos, hay que ser optimistas, hay que mantener esa chispa, sobre todo con los deportistas, que no se pierdan, porque muchos de los entrenadoras dicen, tengo miedo porque ya no van a regresar mis atletas, a los padres recomendarles, no se vayan, manténganse en el deporte, en cualquiera que estén, porque eso a futuro es algo invaluable. Yo les diría a los padres, no sobredimensionen la importancia de los resultados competitivos ni tampoco la presencia que puedan tener o no en finales, en medallas, etcétera. A mí me parece que como padres lo que más nos preocupa es heredar algo a nuestros hijos para que tengan una mejor oportunidad de vida. Y en esa búsqueda podemos a veces poner todo nuestro esfuerzo en prepararles el camino. Te dejo una casa, te dejo una carrera, te dejo todo lo que te puedo dejar para que tú tengas un camino más fácil. Pero se nos olvida que si queremos prepararlos para la vida, hay que prepararlos para cuando yo ya no pueda estar ahí y te pueda ayudar a tomar las decisiones que tú solo tienes que tomar. Y en ese sentido el deporte es el mejor aliado, porque el deporte, de manera recreada, controlada, lúdica, les va a dar muchas lecciones que van a ser trascendentales para su vida. En ese sentido, el esfuerzo de los padres no solo es te preparo el camino, sino te preparo a ti para que sepas recorrer el camino cuando yo ya no pueda decirte cómo. Estas dos tareas son claves en la formación de nuestros hijos y el deporte es nuestro mejor aliado para hacerlo, cualquiera que pueda ser el resultado. Al último es intrascendental qué tantos logros, qué tantas medallas. Solamente un equipo gana el oro, solamente un deportista es el campeón. Los demás tienen que salir fortalecidos con todo lo que el deporte les ha dejado. Siempre es un gusto escucharte, Armando. Me recuerdo y lo platicábamos antes de entrar al aire en las clínicas de la Federación. Hace un tiempo que me tocó a mí estar escuchando tus charlas. Siempre dejar no solamente la parte técnica, sino cómo a ponerlo en la vida diaria y en este caso con nuestros hijos, con los atletas. Así que te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Vamos a dejar, si te parece, los datos de esta escuela de padres que tienes con estas 5 ponencias
para que la gente que esté interesada en seguir avanzando con este conocimiento que estás compartiendo pueda hacerlo y pues eso, que tengan cómo retroalimentarse en la vida diaria para poder apoyar a las atletas y a los atletas. Con todo gusto, tenemos las charlas cada mes, el 19 de febrero tenemos la siguiente. A través de Syncro MX me pueden hacer llegar toda la información, las preguntas que tengan, podemos tener el contacto y si fuera necesario a lo mejor algo ya más particular, pues igualmente me contactan y con todo gusto, pues a mí me dará mucho placer poder aportar un granito de arena si es en favor de que nuestro deporte mejore. Sí, sin lugar a dudas hay muchas cosas por hacer. Te cuento, nosotros tenemos el evento, tenemos un evento virtual que se nada desde las piscinas de cada club, de los que están abiertos, por supuesto. Tenemos inscripciones abiertas. El evento se ha recorrido, les aprovechamos para avisarle a la gente, el evento se ha recorrido, iba a ser en febrero, ahora será en marzo, mismas fechas, del 18 al 20, que así lo han solicitado los clubes que lamentablemente les han vuelto a cerrar las piscinas, así que la información en la página de Syncro MX y ahí vamos a estar con este evento que es el evento justamente de la esperanza, de mantener esa chispa. Todas las atletas les vamos a dar medalla porque hoy día me parece no es lo más importante ganar, sino mantenerse en ese espíritu de entrenarse, de mantenerse en el deporte y con la mejor de las vibras. Así que pues la información está en Syncro.mx. Profesor Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros en estas charlas de Syncro MX. Ha sido un gusto saludarte, platicar contigo y bueno, pues mucho éxito en todos los proyectos que tengas para este año 2021, que no es fácil, pero que hay que sacarle el provecho sí o sí y mantener el lado optimista. Totalmente. Como dicen por ahí, o crisis o creces. Esta es una oportunidad para crecer, no las aprovechen y apuéstenle a todo lo bueno que el deporte les puede dejar a sus hijos. Gracias a ustedes por la invitación y pues seguimos en contacto para cuando sea necesario. Gracias, Muy gracias bien. por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Armando. Y bueno, pues a todos los que siguieron esta transmisión, muchísimas gracias. Próximo jueves con una nueva charla aquí en Syncro MX. Que tengan una excelente noche y a seguirse cuidando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao. Saludos, Gracias, hasta gracias. luego, bye bye. Bueno, pues ahí tuvimos la charla con el profesor Armando. Ha sido muy nutritiva, ya nos quedamos aquí un poco. Nada más ampliar esta información justamente del evento del Festival de la Esperanza. Ya tenemos clubes europeos que se han inscrito. Les platico rápidamente que tenemos clubes de Portugal, de Italia, Croacia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Uzbekistán está por inscribirse. Los clubes de Estado de México, los clubes del Distrito de Jalisco que se inscribieron, que nos han pedido más tiempo, bueno, pues sí, les confirmamos, nos vamos a extender un mes más para que el evento pueda hacerse en marzo. En caso de que no se abran sus clubes, bueno, pues estaremos haciendo la devolución para que ustedes estén tranquilos, esperando que sí se abran los clubes y bueno, pues estaremos trayendo más pláticas con más personalidades. Creo que el día de hoy ha sido una gran plática, como lo hemos tenido a lo largo de este mes de enero. Y pues si ustedes, muchas gracias por los saludos a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que les gustó la plática. Si tienen más temas que quieran que invitemos a algunos ponentes, con muchísimo gusto lo hacemos para estar trayendo esta plática que podamos ir creciendo, pues que las nadadoras no se sientan, pues que ya no va a pasar nada en su deporte, sí van a pasar cosas. Nosotros en Syncro MX estamos ideando cada vez más cosas para que, de acuerdo a las circunstancias que van cambiando, podamos hacer algo. Y bueno, pues esperemos seguir contando con su preferencia como han sido. Les mandamos a todos un abrazo, que tengan excelente noche, a cuidarse todos. Sabemos que la situación en cada uno de los estados es diferente, es difícil, pero desde Syncro MX les deseamos que, una, pues que estemos todos seguros y dos, que siga esa chispa encendida y ustedes, los padres de familia, son el motor pues de sus hijos y hay que hacer todo por ellos. Así que muchísimas gracias a todos. Ivonne, saludos. Profesora Susana, profesora Ivonne, Elton, muchísimas gracias. A la familia Argúmedo, muchas gracias. Jacqueline Andrade, gracias. A todos, sirenas especiales, muchísimas gracias. Un gusto que nos hayan acompañado. Eileen y bien, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Mi nombre es Armando Valencia y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.